Ojalá. Hola Luis, buenos días. Hola doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias. Pues Qué yo creo bueno. que ya empezamos, ¿no? No sé si ya la mayoría tenga la posibilidad de estar conectado. Yo creo que sí, deme un segundito y le platico. No sé, no. Bueno, aquí en el hospital ya estamos. Y Pues el sitio que más esperamos siempre es el del hospital y yo creo que los demás que lo están haciendo en sus casas no deben de tener ningún problema para estar ya conectados. sí, doctor. Sí, ya, si quiere, adelante. ¿Ok? Bueno, jóvenes, buenos días. Ya concluyendo esta unidad que se ha estado revisando este mes, que es la de diabetes mellitus, este sería el último tema para o subtema de esta unidad, que es las infecciones asociadas a la diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes mellitus pueden este, pueden tener cualquier tipo de infección en cualquier zona del organismo. Pueden tener son susceptibles a tener cualquier tipo de infección en cualquier zona del organismo como cualquier otro paciente o persona no diabética. Sin embargo, los diabéticos eh, tienen cierta susceptibilidad de padecer mayor número de infecciones e infecciones también más graves que la población general y es lo que pretendo que revisemos en este momento. La frecuencia y la severidad de estas infecciones en el paciente diabético se considera que está directamente relacionada con el control metabólico y de ahí uno más de los motivos para que nuestro trabajo diario con estos pacientes pues es llevarlos a estas metas de control que ya se revisaron. También existen otros factores que favorecen el desarrollo de las infecciones en los pacientes diabéticos y estas están representadas por las complicaciones crónicas ya propias de la enfermedad. Por ejemplo, entre estas complicaciones sería la polineuropatía diabética, que condiciona una menor sensibilidad y hace que pequeños traumas, pequeñas quemaduras, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, los pies, faciliten la apertura de puerta de entrada de microorganismos y faciliten las lesiones que posteriormente llevarán a lesiones con infección y en casos catastróficos hasta la pérdida de la extremidad. Una complicación más también es causada por un mecanismo que nos lleva más a estas infecciones, es causado por la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica nos condiciona un vaciado más lento de la vejiga urinaria y este vaciado lento favorece las infecciones urinarias. Y por último, también la angiopatía, la arteriopatía diabética condicionada por la isquemia de los tejidos periféricos, nos lleva a ausencia del flujo sanguíneo que en su conjunto con la misma polineuropatía diabética es uno de los mecanismos que condiciona más frecuentemente estos procesos infecciosos. Así como las complicaciones crónicas, también existen otros mecanismos, especialmente en el diabético, que están condicionados por la hiperglucemia y que esta hiperglucemia deprime mecanismos de respuesta inmune. Entre los más descritos está que hay disminución de la quimiotaxis de los neutrófilos, disminuye la adhesión al endotelio vascular, disminuye la fagocitosis, disminuye la actividad bacteriana intracelular y disminuye la ozonización y la inmunidad mediada por células. Entonces, la diabetes se asocia con una disminución de la inmunidad humoral y con una disminución de la inmunidad celular. Y ambos mecanismos conllevan a que el paciente diabético se vea en mayor riesgo
de contraer infecciones y a su vez que estas infecciones sean más graves. Como ya les había comentado, las infecciones pueden ser en cualquier zona o en cualquier tipo de nuestro organismo y esta clase no pretende ser un resumen de infectología. Sin embargo, hay ciertas infecciones que son más importantes en el diabético y por lo mismo más catastróficas y es las que pretendo hacer una revisión breve en esta hora. Estas infecciones son sobre la piel, los tejidos blandos, infecciones mucosas, del tracto urinario, que serían las más importantes, infecciones de tracto respiratorio, infecciones quirúrgicos y complicaciones o estancias más prolongadas hospital, el estado de hospitalización. Bueno, empezando con las infecciones de la piel. Tejidos blandos, una muy frecuente que vemos en el paciente diabético es la erisipela. La erisipela es una infección bacteriana cutánea aguda que se produce por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, por estafilococo aureus o por estreptógenes y que afecta de forma difusa la dermis, condicionando la parte superior del tejido celular subcutáneo, una celulitis superficial y que en algunos casos pues es rápidamente progresiva y se va a manifestar por signos inflamatorios agudos como es el eritema, el edema, el dolor local en el tegumento cutáneo. También se puede acompañar de síntomas generales como los escalofríos, la fiebre y pues su sitio más frecuente de observarlo es precisamente las extremidades inferiores, aunque también con frecuencia se ve en área centrofacial y en pabellones auriculares. Otra más es la celulitis y la diferencia entre la celulitis y esta erisipela prácticamente habla sobre la profundidad o la zona afectada. La celulitis es una infección bacteriana aguda que afecta la piel, el tejido celular subcutáneo de manera más profunda que la erisipela que ya habíamos comentado. Los gérmenes son prácticamente los mismos y el cuadro clínico también se caracteriza por eritema, edema, dolor con bordes por lo regular mal definidos. Afectaciones ya más grandes de la piel serían la fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante habla de lesiones de infecciones de piel y tejido subcutáneo en extremidades inferiores predominantemente más extensas. Y estas áreas de lesión y de infección casi siempre tienen una etiología polimicrobiana. Participan tanto cocos gram positivos, bacilos gram negativos, anaerobios. Por lo tanto, el tratamiento de primera instancia se convierte en un tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro que traten de abarcar pues prácticamente esta etiología polimicrobiana. Aquí estaría indicado manejar carbapenémicos más linezolid o carbapenémicos más vancomicina o en su caso dactomicina. Algo importante en la fascitis necrotizante es que estas infecciones deben de tener una limpieza quirúrgica, tratar de debridar y de hacer esta limpieza quirúrgica y después de esta limpieza quirúrgica tomar una muestra de tejido para cultivo y que de esta manera el tratamiento antimicrobiano esté dirigido. Otro tipo de fascitis necrotizante es la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una variante de fascitis necrotizante, pero que afecta la región anal, perianal, tiene una evolución rápida y lamentablemente una mortalidad también alta, aproximadamente de un 15%. Y esta mortalidad se hace más alta cuando especialmente se extiende hasta el recto.
Y la etiología y el tratamiento también se convierten inicialmente en manejo empírico a través de antibióticos de amplio espectro como los que manejamos para la fascitis necrotizante. Este tipo de infecciones son las que vemos con gran frecuencia que tienen esa asociación de diabetes mellitus con este tipo de infecciones graves. Esta imagen sacada de internet, bueno, nos muestra, por ejemplo, en la figura de la izquierda superior, la inflamación y las zonas violáceas del escroto. En la radiografía podemos ver zonas de gas en el tejido del escroto como por modelo. Los más importantes en el diabético y que es verdaderamente una preocupación porque condiciona que estos pacientes se vean con disminución de su calidad de vida, con pérdidas en su actividad laboral, con descontroles importantes durante su vida metabólica. Y este es el pie diabético. El pie diabético se considera así a toda lesión en el pie que lleva en riesgo a que esta lesión se infecte y posteriormente lesione gran extensión del pie y pueda llevar a lesiones tan severas como necrosis y amputación. En la imagen de aquí abajo pues podemos ver ya la afectación a hueso, a tejido blando, en donde nos habla de infecciones realmente graves. Bueno, las infecciones de los pies en el diabético, pues como les dije, es un problema grave. Normalmente comienzan con una herida. Ya habíamos mencionado que la neuropatía tiene mucho que ver porque precisamente el paciente al perder la sensibilidad no percibe estos pequeños traumatismos, no percibe la temperatura y es en donde empiezan a formarse esta ulceración neuropatía que condiciona, que posteriormente es colonizada por microorganismos y que nos va llevando a este tipo de lesiones. Característicamente debe haber dos signos clásicos de infección, que esto es la inflamación y la presencia de salida de pus. Hay varias formas de clasificarlas. Podríamos decir que leves, en donde las lesiones son superficiales y limitadas en tamaño y en profundidad, moderadas, donde estas son un poco más extensas, más profundas, y graves cuando ya se acompañan de síntomas sistémicos o tienen alteraciones metabólicas importantes. Hay varias clasificaciones que se usan con frecuencia para conocer la magnitud de las lesiones en el pie diabético. Una de ellas es la clasificación de Warner, en donde nos habla de 5 grados, empezando por el 0, donde el 0 no hay lesiones, pero es un pie en riesgo. Es una extremidad que tiene o que se caracteriza por tener callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas, que son esas zonas que van a estar en lesión constante y que nos va a llevar al riesgo de la aparición de este tipo de infecciones o de complicaciones. Y es precisamente donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, aparte del control metabólico, tratar de ayudar al paciente a que estas lesiones en riesgo pues no progresen y nos lleve a lesiones más severas.
Y del 1 hacia el 5, pues la gravedad es que el grado 1 pues son úlceras superficiales que apenas han ocasionado destrucción, pero de la piel, pero sí del espesor total de la piel, hasta lesiones con gangrena extensa, con afectación de todo el pie y ya con compromiso sistémico. Ya son pacientes que este problema los ha llevado ya a estado de sepsis. Normalmente este tipo de lesiones, cuando ya se encuentran en etapa 3, que ya tienen ulceraciones profundas, pueden tener abscesos y sobre todo osteomielitis, son las que ya debemos hospitalizar porque requieren manejo que no es para vigilancia en casa, sino ya manejo hospitalario y involucra ya otra tipo de acciones para ver hasta dónde está el problema y si no está comprometido otras circunstancias, como vamos a ver más adelante, que podría ser problemas vasculares que nos lleven a la lesión más severa o a no respuesta y por ende termine en situaciones como amputación. Otra clasificación también frecuente es la de la Universidad de Texas. Esta también va en 3 grados y bueno, en 0 las lesiones pre o periulcerosas, pero que también están completamente epitelizadas y conforme aumenta el grado, pues aumenta las lesiones de heridas superficiales en donde no hay afectación de tendón, cápsula, hueso, a grado 2 donde ya está afectado y grado 3 donde ya se penetra directamente a hueso y a la articulación. Y estas a su vez se clasifican en estadio A, B, C, D, en donde B es que está infectada, C es que tiene aparte alteraciones isquémicas y D donde está tanto infectada como con alteraciones isquémicas. Bien. En cuanto a la etiología del pie diabético, también se ha visto que muy frecuentemente es polimicrobiana. El germen, de los gérmenes más frecuentes pues, son los cocos gram positivos, aeróbicos, estafilococo principalmente. Pero también se ha visto que bacilos aerobios gram negativos frecuentemente están presentes como copatógenos, sobre todo cuando se trata de infecciones crónicas. A veces hay pacientes con estas úlceras que llevan meses con ellas y que han recibido múltiples esquemas de tratamiento por este tipo de lesiones y en ellos se ha visto la asociación de estos bacilos aerobios gram negativos como copatógenos en este tipo de lesiones. Y los bacilos anaerobios obligados también pueden ser copatógenos en heridas isquémicas y necrotizantes. Para el diagnóstico podemos empezar pues desde una radiografía simple de la extremidad, como en la primera imagen que les presenté, en donde podemos ver ya afectación de las partes blandas del hueso, pero hay estudios que nos dan muchísimo más información y entre ellos pues sería la resonancia magnética, que es muchísimo más sensible, más específica. Y es de vital importancia tomar o obtener un cultivo y este cultivo se debe realizar obteniendo una muestra post-desbridamiento. No es directamente de la lesión, sino una vez que se hace el desbridamiento hay que obtener un cultivo, pero es un cultivo biopsia del tejido afectado porque ese es el que nos va a dar el resultado de manera más específica. Estos pacientes también necesitamos evaluar si requieren de una revascularización, porque como ya les había comentado, la enfermedad arterial también contribuye a que la isquemia sea un factor de riesgo para que estas infecciones progresen todavía muchísimo más. Y pues la mayoría de los pacientes con pie diabético llegan a requerir intervenciones quirúrgicas desde menores, desde solamente desbridamientos, hasta mayores como serían resección de dedos, de el pie o amputaciones muchas veces más extensas, supracondilias,
que es lo que lleva precisamente a cambiar la vida de estos pacientes. De acuerdo a la ITSA, las guías de tratamiento pues nos divide también igual si las infecciones son leves, moderadas o graves, y si tenemos patógenos metilciclina resistentes. Entonces se va a quedar aquí en la presentación, bueno, las tablas estas donde el manejo inicial pues es con dicloxacilina, clindamicina, una cefalosporina, o levofloxacino, amoxicilina con ácido clavulánico. Y para los metilciclina resistentes, doxiciclina, pudiera utilizarse trimetoprim con sulfametoxazol, levofloxacino, moxifloxacino, carbapenémicos, tigeciclina, o combinación de ciprofloxacino con clindamicina. Y ya las lesiones graves, pseudomonas, también para manejar estos pacientes. Sería para recetar de la izquierda una úlcera grave. De hecho, este es un paciente que ya tuvo compromiso previo, porque si se fijan, faltan ya dedos en ese pie. La imagen de la derecha es una úlcera grado 1, pero también, repito, en un paciente que ya ha perdido partes de su pie. Úlceras grado 2, más profundas, más extensas. Úlceras grado 3, donde a pesar de que el diámetro externo no se ve tan grande, la profundidad en esta lesión es mayor y ya con compromiso óseo. Bueno, eso sería todo en cuanto a pie diabético. Otra complicación frecuente de las membranas o que afecta a los tejidos en los pacientes diabéticos es la otitis externa maligna. Es una enfermedad agresiva, potencialmente fatal, que se origina en el conducto auditivo externo y que produce una osteomielitis del hueso temporal y puede extenderse también a tejidos blandos circundantes, a la base del cráneo, comprometer nervios craneales. Y pues se sospecha en todo paciente diabético de más edad, o pacientes que estén inmunocomprometidos, pacientes que estén utilizando corticosteroides por dosis, por tiempos prolongados. Entre el 20 y el 40% de los pacientes llega a presentar parálisis del nervio facial durante la evolución de esta otitis externa maligna, aunque también se pueden afectar otros pares craneales como 9, 10, 11 por compromiso del foramen yugular. Generalmente es producido por Pseudomonas aeruginosa, y también se han aislado cepas de estafilococo y algunos hongos como Aspergillus como origen de esta otitis externa maligna. El curso de esta enfermedad típicamente es subagudo, progresivo, con una inflamación del conducto auditivo externo asociado con otorrea, con otalgia muy intensa, cefalea, que ya sea occipital o temporal, y la otorrea es purulenta y con un mal olor. Entre los exámenes del laboratorio llama la atención la importante elevación de la proteína C reactiva y de la BCG, aparte de las alteraciones en la biometría hemática. Para el diagnóstico de la otitis externa maligna podemos recurrir a un estudio gamagráfico con tecnesio 99 que nos habla precozmente de signos de osteitis. La gamografía con talio 67 está indicada, pero para la monitorización y evolución de la enfermedad para ver respuesta a tratamiento. También una tomografía computarizada nos permite evaluar tanto la extensión como la afectación ósea, y la resonancia pues nos permite estudiar afectaciones meningias o de partes blandas. Por eso tenemos una amplia gama de auxiliares de diagnóstico que nos hablan de la extensión y el compromiso de esta lesión
que empieza en el oído, pero que finalmente termina en el sistema nervioso central. Los esquemas de tratamiento pues van dirigidos a antiseudomonas. Entre los más utilizados sería el ciprofloxacino. Se tiene que dar a dosis altas por tiempos prolongados. Podemos utilizar ceftazidima o piperacilina tazobactam. Y si identificamos que se trata de un hongo, como habíamos comentado, el Aspergillus, pues el tratamiento indicado sería voriconazol. Estas lesiones también requieren debridamiento quirúrgico. Está indicado cuando, y sobre todo cuando existe secuestro óseo o abscesos. Bien. Otra infección de tejidos blandos frecuentes es la mucormicosis. La mucormicosis es una infección por un hongo en donde vemos ulceraciones casi siempre en paladar, necróticas, que empiezan a hacer hoyos rinocitales, lesiones y la identificación cuando las vemos o cuando sospechamos de estas infecciones siempre va de la mano asociado que son pacientes que tienen como antecedente diabetes mellitus y casi siempre descontrolada. La mucormicosis entonces es un grupo de infecciones muy letales causadas por hongos del orden de los mucorales. Es un trastorno invasor con lesiones extensas, las cuales surgen tras que nos llevan a muy alta morbilidad, mortalidad en comparación con otro tipo de infecciones. Se divide según el tipo de la localización en infecciones rinocerebrales, por extensión desde la rinofaringe y diseminación hematógena. Pueden ser cutáneas, más habitualmente en pacientes, repito, con diabetes descompensada o pacientes con inmunosupresión por cáncer, leucemia, o pulmonares, entre otras causas, ¿no? Este mucor hongo se adquiere por vía respiratoria, ya que las esporas pues se encuentran en el medio ambiente, son respiradas y eso es como llegan al organismo. Algunas formas cutáneas primarias también se adquiere por solución de continuidad. El diagnóstico se confirma con un examen directo, con una impronta y con un cultivo para hongos en donde identificamos el hongo. El tratamiento, es muy importante que el tratamiento se inicie de manera inmediata, temprana, oportuna, porque independientemente del identificar el hongo, el tiempo que nos tardemos en tratar puede ser vital para la resolución del problema. Por lo tanto, el tratamiento y el diagnóstico deben ser de manera oportuna. El tratamiento es con anfotericina B como tratamiento de elección y se mantiene hasta estabilizar al paciente, sobre todo en las variedades rinocerebrales y pulmonares, y en todos los casos se requiere eliminación quirúrgica de este material necrótico. Normalmente estos casos les llegan a los médicos de otorrino, de maxilofacial, y ellos son los que nos involucran en el manejo de estos pacientes porque normalmente, repito, son infecciones agresivas, difíciles de manejar y con pronósticos muy, muy sombríos. Bien. Una de las infecciones más frecuentes que vamos a ver en el paciente diabético y que es parte de la misma vida del paciente con diabetes son las infecciones del tracto urinario. Las pueden ser las infecciones del tracto urinario es la infección más frecuente del paciente diabético, pueden llegar a ser muy graves y llevarnos
pues a condiciones críticas en el paciente diabético. Hay muchos estudios que hablan de su incidencia y las estadísticas varían mucho, pero este estudio que se hizo en Reino Unido describía que las infecciones urinarias se presentan hasta en el 46.9 por 1000 personas al año de pacientes diabéticos contra 29.9 para pacientes no diabéticos. Entonces, sí es importante esta diferencia de la presentación de infecciones del tracto urinario para diabético y no diabético. Los factores que aumentan el riesgo de las infecciones del tracto urinario en los diabéticos pues van a estar determinados por la edad del paciente, por el control metabólico que tenga, por la presentación de complicaciones a largo plazo de la misma diabetes, principalmente, como ya había comentado, la nefropatía diabética, la neuropatía y la cistopatía. En cuanto a la neuropatía autonómica, afecta al tracto genitourinario, da como resultado que esta micción sea disfuncional, vaciando de manera incompleta la vejiga, y esto condiciona retención urinaria, disminuye la eliminación bacteriana de manera física, facilita que esto condicione un aumento de la sintomatología. Puede llegar a ocurrir desde un 26 hasta un 85% en las mujeres diabéticas, y esto va a depender de la edad y del tiempo de evolución de la neuropatía diabética que esté asociada sobre todo a estas pacientes de sexo femenino. Las concentraciones más altas de glucosa, o sea, la hiperglucemia, en la orina se considera que puede promover el crecimiento bacteriano patógeno. Sin embargo, hay otros estudios que no están muy a favor de esto. Por ejemplo, hay algunos que han encontrado que la asociación entre el nivel de hemoglobina glucosilada A1, que sirve como un sustituto o un equivalente de la glucosuria, y el riesgo de infecciones no se encontró una evidencia franca de que fuera la causa de la infección. Y no se ha encontrado, por ejemplo, tampoco se ha encontrado que los inhibidores de la SGLT2 aumenten significativamente el riesgo de infecciones sintomáticas del tracto urinario. Pero como tal, aunque no es significativo el aumento de las infecciones, sí se considera que los niveles altos de glucosa sí puedan promover el crecimiento bacteriano y con ello las infecciones urinarias. Los síntomas de infecciones del tracto urinario van a ser semejantes tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Hay un grupo importante de pacientes que cursan con bacteriuria asintomática, y de ahí pueden progresar hasta cistitis, hasta enfermedades más graves como pielonefritis. Una de las más preocupantes sería la pielonefritis enfisematosa o estados de urosepsis grave. La diabetes no solo es un factor de riesgo para tener infecciones adquiridas del tracto urinario adquiridas en la comunidad, también se ha asociado a mayor número de infecciones del tracto urinario, pero secundaria a cuidados de la salud. Por ejemplo, todos aquellos pacientes con sondas urinarias o catéteres urinarios que tienen de manera permanente, pues por problemas de próstata o problemas urológicos, o aquellos pacientes que tienen infecciones del tracto urinario de manera recurrente, por ejemplo, los pacientes con trasplante renal. Entonces, la diabetes no solo es un factor de riesgo tanto para la enfermedad adquirida en la comunidad, sino también para enfermedades asociadas a estas otras causas. Aquí podemos ver algunas imágenes de tomografía de pielonefritis enfisematosa, en donde vemos, por ejemplo, en esta, como hay cambios inflamatorios crónicos en el riñón derecho, pero en el riñón izquierdo podemos ver lesiones tanto con densidad líquida como sólida y presencia de gas entre la cápsula renal y la corteza.
Y bueno, en esta igual y en esta otra también. Las infecciones del tracto urinario, la etiología, pues bueno, también pueden ser por enterobacterias, Klebsiella, Proteus, pero el más frecuente encontrado es la Escherichia coli. De las enterobacterias beta-lactamasa positivas, pues son uropatógenos resistentes a las quinolonas. eh, También podemos encontrarnos con frecuencia enterobacterias resistentes a carbapenémicos y enterococos resistentes a vancomicina. También se ha visto que la diabetes mellitus está asociada a un factor de riesgo de infecciones del tracto urinario por hongos y de estos principalmente por Candida albicans. El diagnóstico de las infecciones del tracto urinario debe de sospecharse en todo paciente diabético que presente síntomas, ya sean poliacuria, urgencia miccional, disuria, dolor suprapúbico, que estos signos y síntomas nos llevan a pensar en infecciones de tracto urinario. Sin embargo, también si dolor y todo de enfermedad sistémica, son superior, y normalmente estos son los síntomas que se asocian a pielonefritis. Para el diagnóstico necesitamos una muestra de orina que debe ser tomada de chorro medio, en donde se va a buscar la presencia de leucocitos de piuria. Y también podemos realizar pruebas con tiras reactivas como la esterasa leucocitaria, que tiene una sensibilidad de 75 a 96%, una especificidad del 94 a 98% en comparación con nuestro estándar de oro, que es el examen microscópico de la orina. La ausencia de piuria o de leucocituria en la evaluación microscópica nos puede hacer pensar que puede tratarse de una colonización en lugar de una infección, cuando nosotros en un examen general de orina podemos identificar bacteriuria. Otras pruebas a medir en este examen general de orina son los nitritos en la orina. Una prueba positiva nos indica la presencia de bacterias en la orina, mientras que una prueba negativa puede ser el producto de un recuento bajo de bacteriuria y especies bacterianas que carecen de la capacidad de reducir el nitrato en nitrito, y que estos normalmente está ocasionado por bacterias gram positivas. La hematuria, tanto microscópica como macroscópica, y la proteinuria también pueden ser hallazgos comunes durante las infecciones del tracto urinario. Y pues bueno, es vital hacer un urocultivo en todos los casos con sospecha de infección de vías urinarias en pacientes diabéticos antes de iniciar el tratamiento. Para este urocultivo tenemos que tomar la orina del chorro medio, por técnica de chorro medio, o a través de un catéter urinario estéril insertado también con técnica aséptica o por aspiración suprapúbica, debido a que frecuentemente, si la muestra está mal tomada, nos van a reportar patología polimicrobiana y no nos sería útil para poder establecer nuestro plan terapéutico. Aquellos pacientes que tienen catéteres a largo plazo, sondas de tipo permanente, es importante reemplazar esta sonda, este catéter, y posterior a ello recolectar la muestra una vez que el catéter esté recién recolocado, debido a que hay una formación de una biopelícula en el catéter que nos lleva a que esté colonizado o a contaminar y que no sea precisamente el resultado que estamos buscando.
Un apartado especial es las infecciones asintomáticas, las bacteriurias asintomáticas. Este problema es frecuente en mujeres y se considera que es debido a que la uretra, que es más corta, se encuentra cerca de áreas cálidas, húmedas, vulvares y perianales que están colonizadas por bacterias entéricas. Por lo tanto, la bacteriuria asintomática oscila entre un 8 y un 26%. Se ha visto que aumenta con la edad y también se asocia a anomalías del tracto urinario o a la presencia de sondas o catéteres o stents permanentes de la vía urinaria. Algo muy importante es que hasta ahorita no existe ninguna indicación para el tratamiento de pacientes diabéticos con bacteriuria asintomática. Por lo que cuando nosotros estamos evaluando al paciente y encontramos un examen general de orina donde únicamente nos están reportando la presencia de algunas bacterias, no tenemos por qué tratar esos pacientes con antibióticos, dado que se trata de una bacteriuria asintomática y que, repito, no hay indicación para un tratamiento antimicrobiano. Bien, entonces nosotros vamos a preguntar, ¿tiene síntomas el paciente? Si es sí o es no, procedemos a la toma de muestra y el tipo de orina, y dependiendo de las unidades formadoras de colonia, son mayor ahí en el esquema los diferentes casos, dependiendo si se tomó con catéter o a través de chorro medio. Si este urocultivo es positivo y el paciente tiene síntomas de infección del tracto urinario bajo, estaríamos pensando en una cistitis. Si tiene este urocultivo positivo con síntomas para pensar en tracto urinario alto, ya como ya había dicho, dolor, fiebre, estaríamos pensando en pielonefritis o en condiciones de urosepsis. Y si el urocultivo es negativo, pues bueno, entonces no estamos hablando de ningún tipo de infección. Si no hay síntomas y el urocultivo no es altamente positivo y el paciente está asintomático, entonces tampoco se debe de considerar inicio de tratamiento. Los esquemas de tratamiento, bueno, en esta tabla podemos ver cómo la bacteriuria asintomática, tanto para hombres como para mujeres, no está aceptado el tratamiento antimicrobiano. En el caso de la cistitis aguda, por ejemplo, en mujeres, se utilizan esquemas cortos, 3-5 días, puede ser nitrofurantoína, fosfomicina, trimetoprim, sulfamethoxazol. Cuando ya está involucrado algunas otras complicaciones o que nos hablan de infecciones de tracto urinario alto o asociado a la presencia de catéteres, entonces ya nos basaríamos a estos otros esquemas de tratamiento, principalmente ciprofloxacino, cefalosporinas, en esquemas de 7 hasta 14 días. Cuando ya hay infecciones más complicadas como pielonefritis, los esquemas de tratamiento se aumentan de 10 a 14 días. Bien, otra infección frecuente en el diabético es la vulvovaginitis por cándida. Una gran cantidad de pacientes cursan de manera sintomática o asintomática con estas infecciones causadas por levaduras oportunistas del género Candida albicans, que suelen afectar la piel, las mucosas, con evoluciones agudas, subagudas, crónicas. Pues es un problema cosmopolita, constituye hasta el 25% de las micosis superficiales. Puede afectar uñas, piel, mucosas, y bueno, es un problema que frecuentemente está asociado a pacientes con diabetes mellitus. Bueno, creo que me fui un poquito más rápido. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta.
¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, doctora. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Buenos días. Sí, buenos días. Una duda, por ejemplo, en el caso de estos pacientes COVID que también tienen descontrol metabólico ya crónico y además están desarrollando un proceso, pues también de tipo estructural o fibrótico que nos haría también sospechar entre pseudomona o inclusive por el mismo control, perdón, descontrol metabólico, algún otro tipo de agente por la diabetes. ¿Qué esquema usted sugiere que se inicie en estos casos si tenemos sobreinfección bacteriana? Pero ya tenemos el conocimiento de que es por pseudomonas. Que Bueno, no entiendo la pregunta. lo ideal sí sería tener como ya o sea, tenemos como un foco quizá identificado, más no todavía un cultivo. Bueno, mira, en el caso de las infecciones en los pacientes con COVID, a un alto número de pacientes con COVID tienen infecciones sobreagregadas. Y estas infecciones sobreagregadas bacterianas suelen comportarse muy semejantes. Los tratamientos pues van dirigidos igual que como las neumonías adquiridas en la comunidad, ya sea con fluoroquinolonas o con cefalosporinas. Pero es importante tratar de obtener lo más pronto posible un cultivo porque de esa manera nuestro tratamiento iría dirigido. Si ya sospechas de que se trata de una pseudomona, pues entonces tratar de buscar antibióticos antiseudomona, ¿no? Ciprofloxacino, cistazidima, o sea, ya antimicrobianos dirigidos y no solo por el hecho de que sean COVID tengan que manejarse de una manera diferente. Solamente sabemos que son pacientes que están inmunocomprometidos porque aparte de todo, pues los estamos manejando con esteroides o con medicamentos o que están en un estado de inmunocompromiso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Nadie más tiene ninguna duda, pregunta? Bueno, pues agradecerle, doctora, por el tiempo de darnos esta plática, lo apreciamos mucho. Hablar de este tema siempre es un tema extremadamente largo y complejo, ¿no? Sabemos que los diabéticos tienen especial predisposición por las infecciones y más cuando están descontrolados, como bien lo dijo, y prácticamente a cualquier nivel, ¿no? A infecciones tan frecuentes como las del tracto urinario o tan extrañas como el mucor, ¿no? Como bien lo comentó. Pues muchas gracias, doctora. Y nada más comentar algunas cosas con los médicos residentes. La clase empieza a las 7 y tienen que estar a las 7 en punto todos conectados. Es una ventaja que tienen que se puedan conectar desde sus domicilios algunos. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo por conectarnos y venir incluso antes de nuestra hora de entrada, yo no veo por qué ustedes no puedan estar a las 7 en punto para la clase. Desde el principio lo dijimos. La única razón para no estar presente en la clase a las 7 de la mañana es que estén dando maniobras de reanimación. No me pueden salir con que van a intubar un paciente a las 7 de la mañana porque es un paciente que no se puso mal a las 7 de la mañana. Es un paciente que no se atendió desde la noche. ¿De acuerdo? No lo he entendido. Ah, ok, sí. Entonces, por favor, todos tienen que estar a las 7 en punto para la clase, ¿de acuerdo? Entonces, no hay chance, no hay de que, es que le estoy tomando unos laboratorios, son cosas que se pueden hacer antes y saben que a las 7 es la clase, no es algo que se les
que se les esté diciendo de un momento a otro. La segunda situación es mañana a las 7 de la mañana, todos en el auditorio para el examen, por favor. René y Diana, bueno, no están en la sesión, pero que están de vacaciones, junto con Ernesto, que no se puede presentar al hospital, nos conectaremos en una sesión pequeña para hacerles el examen. Se los voy a hacer a los 3 juntos, ¿de acuerdo? Los demás, nos vemos mañana a las 7 de la mañana en el auditorio, todos. Tengan o no tengan guardia, estén de pre, de post, no importa. A las 7 nos vemos en el auditorio, por favor. Se suscitó en esta semana un evento que nos preocupó un poquito. Nosotros, bueno, ustedes en particular, tienen la obligación de cuestionar todo lo que se les diga, todo lo que aprendan, todo lo que vean. Pero hay maneras de hacer las cosas. Entonces, los cuestionamientos, las dudas, las preguntas, por favor, siempre se hacen en un contexto donde estamos solamente los médicos. No podemos ponernos a criticar o a juzgar o a tratar de discernir o disertar sobre algún tema, algún tratamiento, algo en particular, cuando estamos enfrente del paciente, porque lo único que vamos a generar es desconfianza. Y nos podemos meter en un problema. Ustedes lo van a ver con el paso del tiempo que la población que atiende en particular este hospital es un hospital, es una población sui generis. Es mucho más parecido a una población de tipo privado que de tipo institucional. Eso lo van a ir viendo con el paso del tiempo. Pero así es. Porque es por muchas razones que ha pasado con el tiempo, pero así es. Entonces, todos los comentarios, por favor, que tengan sobre críticas, ustedes tienen no solo el derecho, la obligación de cuestionar las cosas, porque para eso estamos, ¿no? Para que aprendamos todos. Entonces, y una manera de aprender es justamente eso, ¿no? De decir, doctor, yo no estoy de acuerdo por qué le están poniendo esto, porque yo creo que existen estos argumentos para no dar este fármaco o para no hacer este procedimiento. Y todo es válido, siempre con respeto, pero sobre todo en el contexto de una charla íntima entre médicos, ¿no? No enfrente del paciente. O sea, no le puedo decir no le puedo decir al doctor enfrente del paciente, doctor, yo no creo que él no necesita intubarse, ¿no? Imagínense el paciente que va a sentir, ¿no? Va a decir, oye, pues, ¿cómo? Que me estás proponiendo algo que no, ni siquiera están de acuerdo ustedes. Entonces, ese tipo de cosas y comentarios siempre se tienen que hacer en corto y en una charla de un contexto de médicos, ¿de acuerdo? Es parte de lo que pues todos tenemos que aprender y es justamente para evitarnos problemas, ¿no? Para evitar malos entendidos. ¿Qué más? Me faltan algunos casos clínicos, muy pocos, pero ya todavía me faltan. No les voy a decir nombre porque la verdad es que no me acuerdo quién me falta, pero lo voy a revisar y ya en corto les digo quién me falta, por favor, pero les recuerdo que tienen que mandar sus casos clínicos con justificación bibliográfica. Y finalmente, en la próxima semana empezamos el módulo de cardiología. Los que tengan tema de cardiología, favor de coordinarse con el doctor Trujillo para la, ¿cómo se llama? Él nos va a apoyar en las sesiones y nos va a orientar un poquito sobre de dónde tomar la bibliografía y todo esto, ¿de acuerdo? Él está en la mejor disposición, ya hemos hablado con él, entonces lo buscan. Quienes no lo conozcan, el doctor Trujillo es es jefe de cardiología, bueno, hasta hace muy poco era el jefe de cardiología y siempre está aquí en la oficina que está atrás de nosotros y es súper accesible el doctor, ¿no? Entonces, con él no hay tema, perfectamente se pueden acercar a él. Tercero, ya tienen que empezar a ver la inscripción. Lo de las notas, Luis. Sí, doctora. Tienen que empezar a ver lo de las inscripción a las sociedades médicas y sobre todo tienen que empezar a ver las fechas para mandar trabajos para los congresos, ¿de acuerdo? Es muy importante, primero, que se envíen buenos trabajos de calidad. Y segundo, que enviemos muchos trabajos, ¿no? Como les dije, desde un principio ustedes vienen a abrir brecha otra vez aquí en este campo
y es muy importante que se tome en cuenta al 20 de noviembre como sede formadora de residencias. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos y muchas tipo de sesiones académicas, incluso para la misma industria que tienen incluso representantes asignados exclusivamente para médicos residentes. Es muy importante que todos ellos empiecen a dar cuenta de que ustedes están y de que ustedes tienen muy buena calidad y de que pueden presentar muy buenos trabajos. Entonces, sí es importante. La asistencia a los congresos está limitada a 2 eventos por año para los médicos residentes, y solamente podrán asistir aquellos que presenten trabajo. Evidentemente, si todos llevan trabajo, pues habrá que hacer una división justa de quiénes van y quiénes tendrán que quedar para la labor asistencial. Y en un segundo evento, pues ya se dividirán. Pero todos tienen derecho a acudir a congresos, a cursos, y el único requisito es que para los que son de la especialidad, incluso para los que no, lleven trabajos, ¿de acuerdo? Pueden ser casos clínicos, pueden ser pequeños trabajos de investigación, pueden ser grandes trabajos de investigación que ustedes presenten, lo que sea, pero hay que llevar buenos trabajos, ¿de acuerdo? Y finalmente, lo que les comentaba yo ayer en el sector 2.1, por favor, en las notas de evolución, quien las haga, no importando si no las hicieron ustedes ese día, es decir, si ese día alguno de los médicos de apoyo hizo la nota o el mismo adscrito, quien sea, siempre al final de la nota, en el contexto de la nota, tienen que poner el nombre del médico adscrito con el que estuvieron y idealmente de todo el equipo, ¿no? De todo el equipo. Por ejemplo, en el sector 1 se pone doctor Montiel, doctor Ulises, doctora Allison, doctora Nadia, bueno, sus apellidos, ¿no? Romero, y al final el nombre del médico residente que elabora la nota, y se ponen ustedes como residente de medicina interna, ¿de acuerdo? Esto es importante por si en algún momento llega a haber algún tema legal, pues evidentemente que se documente que ustedes son médicos residentes y ¿cómo se llama? Y sobre todo que no, pues hay un responsable arriba de ustedes, ¿no? Gracias, doctora. Sí, nos vemos en un ratito. Gracias por todo. Y, ¿qué más les iba a comentar? Creo que nada más. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Duda, pregunta? ¿No? Por ejemplo, el colegio de medicina interna pide cédula. Por ejemplo, en mi caso, me van a tardar todo rápido. Ok, yo creo que ese tema, o sea, temas así muy específicos se pueden platicar con la gente del colegio. Déjame preguntar qué se puede hacer. A lo mejor hay alguna carta o algo que te dé tu universidad de que está en trámite y no hay ningún problema, ¿no? También hay que acercarse a la Solami para ver de qué manera, cómo es el proceso de inscripción de los médicos residentes en Solami. ¿Cómo se llama? También, si les interesa, pues también está la Federación Mexicana de Diabetes, está el ACP para los residentes. Hay muchos, ¿no? Hay muchas sociedades afines a la medicina interna que vale la pena y sobre todo porque, pues, también son fuente importante de información científica, ¿no? Eso es bueno. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo tengo una duda. Sí. En algún momento podríamos llevar... Fuerte. En algún momento podríamos llevar alguna clase para investigación, sobre todo por algunos temas que no conocemos y que quisiéramos emplear para esto de trabajo. Se ha retrasado, pero ya tenemos que empezar en los próximos días con el seminario de investigación. Ahí van a aclarar todas sus dudas, preguntas, comentarios, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí, ahí vamos y empezamos desde cero, desde qué es la investigación, cómo se define una variable, cuáles son los tipos de variables. Sí. Y eventualmente también los quiero poner a que hagan entre ustedes mesas redondas. Tomar algún tema muy, muy álgido. Por ejemplo, ahorita que se tocó el tema de la bacteriuria asintomática, esa es una eterna discusión. ¿Se trata o no se trata?
¿no? Y podríamos hacer mesas redondas en donde dividamos un grupo de 3 o 4 personas a favor, 3 o 4 personas en contra, y para que todos pues nos formemos un criterio más amplio sobre ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, no sé, el uso de, el uso, el, el control del diabético definido por la hemoglobina glicada, ¿es el mejor parámetro, sí o no? ¿Y por qué no? ¿Por qué forzosamente tiene que ser glucocéntrico el control de la diabetes? ¿No hay otros parámetros para definir control del diabético, etcétera? O sea, hay temas así como controversiales que pudiéramos hacer a lo mejor una mesa redonda una vez al mes, para que entre todos formar un criterio más amplio, ¿no? De toma de decisiones. Listo, pues si no hay nada más, pues nos vemos, nos estamos viendo por acá, y si no, seguramente nos vemos el día de mañana. Bueno, cuídense.